Hola, mi nombre es Kevin Trujillo de la Universidad UNAD. Vengo a presentar este video sobre el tema de anorexia, sobre el paciente Helen de la película. Eh, Voy a hablar sobre las causas, síntomas y consecuencias que ella tuvo hacia esta enfermedad. Las causas eh, pueden ser psicológicas, orgánicas o funcional. Voy a leer sobre la psicológica, sobre todo cuando hay una relación conflictiva con la madre o cuando la madre o alguna otra persona en la familia también es anoréxica, los niños suelen imitar estas conductas. La orgánica, debido a una enfermedad subyacente que provoca inapetencia, en este caso hay que identificar y curar esta enfermedad. La funcional, una alteración en el desarrollo del ámbito alimentario, los malos hábitos de la alimentación pueden llevar a los niños a la anorexia. Helen comenzó simplemente con un gusto, ya que como muchos niños suelen repetir porque los ve o oyen un ejemplo o simplemente un acto o una experiencia de otro niño, simplemente repite eso pues porque es un niño, entonces no tiene la mente un poco más clara que un adulto. Pero pues ella comenzó simplemente con un cuadro de diversión, simplemente lo hizo como para saber qué era eso y pues lastimosamente los padres se separaron de Helen. Helen no tuvo, el papá pues las abandonó ya que su madre pues tuvo una infidelidad pues con otra persona. Entonces Helen se sintió pues aún más con depresión, ansiedad y pues simplemente se refugió en eso, ya que pues su papá no estuvo y pues su madre simplemente la abandonó y la dejó con su madrastra, y pues su madrastra no supo manejar esta situación porque pues ya que no es una hija propia y a pesar de que ella la quiso como su hija, y pues no supo manejar eso ya que su papá simplemente no quería ver ese cuadro de depresión, de ver a su propia hija así toda flaca, toda sin querer comer porque no quiere, no porque esté triste, simplemente porque no le da pues las ganas de comer o pues obviamente hambre. Y pues ya su padre no quiso como intervenir mucho en esa lucha de ella día a día. Y pues alguna causa orgánica puede ser que ya de tanto evitar la comida simplemente su cuerpo ya se acostumbró a esa manera o a ese modo de vivir. Y pues simplemente Helen no veía el daño que se causaba ella misma con un simple gusto que comenzó por moda o simplemente con gusto, y pues se quedó así. Entonces fue avanzando ya que tuvo muchas recaídas, tuvo intervenciones a hospitales, tuvo hospitalizada 6 veces y simplemente fue un paciente más crucial o más grave, pues ya que dependía de un medicamento para que su cuerpo pues no decayera pues a la muerte o simplemente o se muriera por dentro, perdiera órganos por no comer, por no alimentarse, por no tener energía, carbohidratos, etcétera. Los síntomas. Eh, Voy a leer algunos síntomas que Helen tuvo. Preocupación excesiva por la figura y el peso. Ya desde las edades muy tempranas son habituales los comentarios sobre su propio peso y el de otras personas, así como la necesidad de pesarse constantemente. El niño va, el niño va al baño después de cada comida. En niños mayores o adolescentes existe la posibilidad de que se autoinduzcan el vómito o utilicen laxante. Los síntomas, a pesar de que los síntomas casi siempre son más psicológicos, porque pues, de lo psicológico pasan a lo físico. Entonces pues Helen muchas veces hizo lo de meterse los dedos a la tráquea para evitar pues que la comida llegara a su estómago, como es un proceso normal del cuerpo, y se acostumbró a eso. Tomó muchas pastas, también tomaba pasta todos los días y demasiadas, y simplemente se acostumbró a esa forma de vivir día a día, y se sentía bien, se sentía que cada vez estaba mejor. Obviamente en su mente se sentía gorda todavía, por eso lo hacía, pero cada vez se sentía un poco mejor que antes, ya que perdía mucho más peso que, que, el-
que era el habitual para una niña pues, de su edad, ya que ella era muy pretendente a sufrir una recaída, pues ya que tenía por unos de 13 a 17 años. Y pues nada, comenzó con los síntomas tan fuertes, y también otros síntomas que a Helen se le presentó fue la gran ingesta de agua, que eso consume, pues no consume, simplemente quita mucho las energías que uno consume, y pues ya que Helen consumía muy pocas energías, pues simplemente ya no estaban. Voy a hablarle de las consecuencias. Voy a leer una consecuencia. Las personas con anorexia tienen 11 veces más probabilidades de morir debido a la enfermedad respiratoria, 10 veces más riesgo de sufrir patología urinaria y 8 veces más posibilidad de sufrir una patología endocrina mortal. De hecho, también se expone a un mayor riesgo para desarrollar diabetes tipo 1, lo cual lo hace dependiente a la insulina de por vida. En este caso de la anorexia infantil, esto se puede afectar profundamente en el desarrollo, ya que el niño no obtendrá los nutrientes que necesita para crear. El sistema óseo suele ser uno de los más afectados, ya que los huesos se debilitan, aunque también se produce una atrofia muscular progresiva. Pues las consecuencias de Helen fueron muchas. Helen estuvo pesando casi 50 kilos, y pues ya que ella medía unos 70, unos 75 aproximadamente, pues tenía que pesar a lo menos 68, 67 kilos, pues para no estar tan abajo de su peso adecuado y pues de su altura. Pero pues la consecuencia así más marcada que diría yo fue que de tanto estar, o sea, en un estado de anorexia tan avanzado, simplemente ya tenía ya desmayo, simplemente ya se veía como en tercera persona. Y yo digo que eso fue algo que la salvó. No digo que siempre sea el resultado de todo paciente, porque pues cuando pasa eso, ya cuando la persona pues ya lastimosamente se va y pues ya muere, o simplemente se le muere un órgano y ya queda como dependiente a una máquina. Pero pues yo digo que esa consecuencia que fue muy grande, que fue ya caer como muy al vacío, como muy encima de la enfermedad, la hizo lograr caer en cuenta que ella ya no quería estar así, simplemente porque se estaba perdiendo de su, pues de su vida, de su niñez, de su adolescencia, de su forma de vida. Estaba perdiendo las personas que siempre estaban, que pues lastimosamente siempre hubo peleas entre mamá, la madrastra, y pues el padre pues casi nunca se vio interviniendo pues en la enfermedad, pero siempre estuvo respaldando con su madrastra, con su esposa, que era la madrastra. Pero pues siempre tuvo las tres personas más importantes en su proceso, y con su hermanastra. Y pues yo diría que eso es importante, como en todo en la vida, llegar hasta el fondo, tocar fondo y darse cuenta si eso realmente sirve. O sea, sirve siguiendo así en una consecuencia de comportamiento, de pensamiento, simplemente que ya no aporta para su vida personal, para su salud o su pensamiento. Y pues gracias a Helen, el último desmayo que tuvo, que fue el más grave, que fue cuando se vio en tercera persona, Helen simplemente se veía, pues obviamente toda flaca, toda desnutrida o casi en huesos, como lo mostraba la película, un poco fuerte, pero pues que era tan así que hasta los pájaros venían como a comérsela, como, o sea, así de mal había un animal que ya pensaba que ya estaba muerta. Entonces yo diría que fue como el fin y el inicio de todo, el fin de su enfermedad y el inicio de su recuperación, de su cambio de pensamiento, de vida, y sobre todo de querer ya no verse así, de querer ver que hay una vida más allá de la anorexia, que no importa lo físico, no importa el criterio de otra persona. Diría yo que lo más importante es hacer las cosas bien y sentirse bien, tener paz mental, y sobre todo quererse uno mismo como persona y físicamente. Bueno, eso es todo. Mi nombre es Kevin Trujillo, como ya había dicho. Espero que les guste. Gracias.